Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un TBR de los libros que me gustaría leer en julio y agosto del 2020. Concretamente me gustaría leer 15 libros, así que les voy a dejar aquí una lista. La mayoría de ellos ya están empezados, así que por eso son bastantes. Les cuento brevemente que en realidad yo no soy muy fan de hacer TBRs, que es to be read o libros que me gustaría leer. De hecho, creo que en los más de 5 años que tengo haciendo YouTube, tal vez he hecho unos 5 o 6 videos así. Pero he notado que muchos de esos videos les gustan, les interesan, así que dije, pues, ¿por qué no hacer un video más de estos? Me encantaría que me digan si a ustedes les gusta o no ver videos así y por qué es que les gustan o qué es lo que les llama la atención. A mí me llama mucho la atención que en estos videos generalmente no hablamos mucho de los libros porque no los hemos leído, entonces siento que no les puedo dar mucha información al respecto, pero no sé si les interese simple y sencillamente porque yo y alguien más quiere leerlos, entonces el hecho de que a alguna persona lectora le interese leer ciertos libros pues tal vez les llama la atención. Y bueno, sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a la lista de estos 15 libros. El primer libro que quiero leer es el de Sapiens de Yuval Noah Harris. Este libro, de verdad, lo empecé a leer hace ya bastante tiempo, me lo recomendaron muchísimo y de hecho lo empecé a leer y yo creo que en menos de 3 4 días me había leído la mitad del libro, pero luego empecé a leer otros libros y otros libros y otros libros y no sé por qué lo dejé ahí en stand-by, entonces quiero acabar ese libro porque está muy bueno, la verdad es que se lo recomiendo muchísimo, pero no lo he terminado, así que ya es tiempo de que lo termine. El segundo libro que quiero leer se llama Limits to Grow o Límites de Crecimiento de Donella Meadows y algunos otros autores. Concretamente les puedo decir que este libro lo empecé a leer ya hace como 2 años y medio y también me gustó muchísimo, pero es un libro un poco deprimente porque habla de cómo es que hay algunos problemas que se vinieron venir desde los 70s, 80s y no ha cambiado mucho la situación, entonces es un poco triste y también es un libro como muy técnico, pero en realidad es una lectura que creo que vale bastante la pena y es súper interesante y me gustaría pues ya acabarla, ¿verdad? Concretamente. Después quiero leer otro libro que alguien me recomendó y que de verdad también me empezó a gustar bastante y se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas de Marvin Harris. Este es un libro un poco de antropología, sociología y algunas cuestiones similares y es un libro súper interesante porque en cada capítulo aborda una temática relacionada con problemas económicos, sociales, medioambientales y luego nos mencionan cómo todo esto se ve y se puede percibir en distintas sociedades alrededor del mundo y es un libro de verdad súper interesante, muy bien investigado y me encanta que el autor escribe con muchísimo humor y también habla con muchísima pasión del tema. Entonces es un libro que definitivamente ya quiero terminar de leer. También quiero leer la trilogía The Night de Elie Wiesel. Estos son libros sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo sobre en sí el confinamiento en campos de concentración. Son libros un poquito pesados, pero también creo que son libros que debemos de leer porque es bueno recordar esas cosas para no volver a cometerlas y para estar informados de qué fue exactamente lo que sucedió. Y pues esa es otra de mis pendientes, sobre todo una trilogía. También en mi lista está El hambre de Martín Caparrós. Este es un libro que empecé a leer y me dolió porque habla de el hambre y de cómo en algunas ocasiones hay gente que vive con tan poco dinero y con tantas carencias y es un libro así como muy fuerte en el cual yo siento que nos deberíamos de en serio cuestionar qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Y es un libro muy importante porque creo que en realidad nos muestra cómo es que existen estos extremos en los cuales por un lado tenemos a esta gente con obesidad y con muchísimos problemas porque hay demasiada abundancia y porque tienen muchísimo alimento a su disposición. Y por el otro lado tenemos una buena parte de la población mundial que vive con hambre y en realidad con escasez, a más no poder. Y es un libro, como ya les comenté, un poquito pesado, me empezó a mover mucho, como muchas cosas dentro de mí, pero quiero leerlo porque siento que es muy importante y también pues ver qué podemos hacer como sociedad y como personas individuales para mejorar un poco esta situación. Otro libro que también empecé a leer y me gustó y no he acabado es el de Factfulness de Hans Rosling. Este es un libro en el cual el autor nos trata de hablar de hechos y como estadísticas concretas y debo decir que este señor tiene una visión muy, pero muy positiva del mundo, a comparación del libro del hambre, en el cual vamos a ver cómo es que, a pesar de todos los avances, tenemos pues muchas cosas que mejorar. En el libro de Factfulness, este señor se enfoca más en las cosas positivas y buenas que hay en el mundo. Trata de mencionar algunas estadísticas de cuáles son algunos avances que hemos tenido en cuestión de alimentación, educación, seguridad, democracia, natalidad, esperanza de vida, economía y muchas cuestiones así. Debo decir que es un libro interesantón, pero que también siento que tiene algunas cosas que tal vez no se contemplan en absoluto,
pero es un libro que vale la pena, así que también me encantaría terminarlo pronto. También en mis pendientes está Myth Economics de David Robinson. Este es un libro que habla sobre la economía de la carne y todos los productos relacionados. Concretamente nos habla de cómo es posible que haya carne tan barata a pesar de que pues hacer carne no es algo tan barato, es un proceso que requiere muchísimos recursos y que también requiere mucho tiempo. Entonces el hecho de que la carne sea barata en lo que cabe, pues no tiene mucha explicación y trata de explicarnos en este libro cómo es que funciona la economía, los subsidios, los impuestos y sobre todo nos habla de cómo hay costos externalizados que no llegan a ese costo al cual se vende la carne. Y es un libro también muy interesante, a pesar de que está muy enfocado en Estados Unidos y un poco en Europa, creo que es un libro que nos puede ayudar un poco a apreciar cómo funciona todo esto de la economía, la carne, la ganadería y cuestiones similares. Entonces, quiero leerlo. También quiero leer el libro de Flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Ahí disculpen, nunca puedo pronunciar ese apellido. Y este libro es muy, pero muy famoso y lo empecé a leer y también me gustó bastante. Nos habla de un concepto que el mismo autor denomina flow y es un estado en el cual uno está como que completamente sumergido en una actividad y en ese momento como que todo se olvida, no tienes noción del tiempo, estás completamente concentrado, te encuentras en un punto en el cual no estás haciendo algo muy aburrido que de plano no te rete, pero tampoco estás en un punto en donde sea una cosa que no puedas lograr y que de plano esté fuera de tus facultades. Entonces estás en ese punto en donde tienes tantita complejidad más de la que puedes tratar y también donde estás completamente inmerso en esta actividad. Y es un concepto muy interesante, me quedé ahí un poquito como a la mitad del libro y tengo ganas de ya terminarlo. Después quiero leer Walden de Henry David Thoreau y este es un libro que también he oído pues muchísimas maravillas de él. Lo empecé a leer y me gustó y no sé por qué lo paré, entonces simplemente quiero terminarlo. Se me hace una obra que vale la pena leer y por ende pues espero ya darle prioridad. También quiero leer un libro que se llama Verb by Verb de Anne Lamott. Este es un libro sobre escritura y concretamente sobre algunas estrategias que unos podrían emplear para empezar a escribir y para también como que ser un poquito más conscientes de dónde podemos obtener inspiración o qué es lo que podemos hacer para mejorar la escritura. Y es un libro que también me estaba gustando mucho, pero les digo que ahorita tengo un problema que me la paso saltando de libros, entonces lo dejé ahí y pues me gustaría acabarlo en estos meses que vienen. Y para terminar esta lista les traigo 5 libros que estos sí no los he empezado, simplemente son libros que quiero leer, ya sea porque me han recomendado mucho o porque siento que están interesantes. Y el primero de ellos es Macbeth de William Shakespeare. Esta es una obra de teatro que todo el mundo menciona y que siempre hacen referencias a ella y yo no la he leído, así que siento que tengo que leerla simplemente para saber de qué tanto habla la gente y cuáles son esas referencias a las que tanto le hacen alusión. Por otro lado, también quiero leer Las Crónicas del Canguro de Mark Uwe Kling. Este es un libro que todo el mundo me recomienda aquí en Alemania y es un libro que me han dicho que da mucha risa, que es muy bueno, que en realidad te va a hacer reír bastante y que tiene una muy buena historia. Entonces, pues me llama la atención y ya quiero leerlo. Me lo han recomendado literalmente como 8 veces, entonces creo que ya es tiempo de que lo lea. También quiero leer Cuentos completos de Elena Garro. Quiero mencionarles que este libro lo puse en mi TBR del Guadalupe Reinas 2019 y todavía no lo leo. Entonces ya lo tengo que acabar. La verdad es que de este libro, de hecho, sí leí uno o dos cuentos y me gustaron bastante, pero no sé por qué ya no le seguí y tengo que acabarlo, básicamente. Después les quiero mencionar el libro de La ciudad de las bestias de Isabel Allende. Isabel Allende es una autora de la cual solo he leído un libro que me gustó bastante y mucha gente en el canal me ha recomendado muchísimas de sus obras y siempre digo, sí, ya la voy a leer, ya la voy a leer, ya la voy a leer y no la leo. Así que ya lo digo aquí enfrente de la cámara. Voy a leer a Isabel Allende. Si tienen alguna otra recomendación de esta autora, me encantaría que me la dejen aquí abajo porque sí quiero darle prioridad a autoras latinoamericanas. Y ya por último, quiero leer Todo se desmorona de Onisha Achebe. Este libro está en mis pendientes desde hace muchísimo, también me lo han recomendado bastante en el canal y es un libro muy conocido y de hecho es uno de los libros creo que más importantes de la literatura africana, entonces ya es tiempo de que lo lea, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, esos son algunos de los libros que me gustaría leer en julio y agosto del 2020. Me encantaría que me digan ustedes qué opinan, cuál creen que deba de leer más prontamente, si han leído alguno de estos libros, me lo recomiendan o no, si quieren que pues siga haciendo videos más o menos así, me encantaría que me lo digan. Por un lado, yo siento que me comprometo un poquito más cuando hago este tipo de videos a que si yo simplemente leo lo que se me dé mi gana, pero no sé cómo me vaya a ir. Ya luego les contaré en los wrap-ups de julio y agosto.
Y bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y les haya parecido interesante. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.